Hola, bienvenidos a Conectando en Red. Conectando en Red es un programa de Educando en Red, que es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para el sano crecimiento de la niñez y de la juventud en México. Hoy en Conectando en Red, nuestro ciclo de charlas para vivir lo ordinario como extraordinario, tenemos el gusto de presentar a Paloma Guzmán de Paz Es, Asociación Civil, con el tema de promoviendo la cultura de paz a través de la participación ciudadana. Bienvenida, Paloma. Déjenme presentarles antes de cederte el micrófono. Paloma Guzmán es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Actualmente está cursando la maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno de la misma institución. Desde el 2016 se desempeña como directora general de Paz, es Asociación ABP, organización que fomenta la participación ciudadana y cultura de paz en la zona metropolitana de Monterrey. Además, participa en redes como Global Shapers del Foro Económico Mundial y es consejera de Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, entre otros roles comunitarios. Paloma tiene la convicción de que poder transformar nuestras comunidades necesitamos ciudadanos activos y participativos. Para esto debemos informar, capacitarnos para tener ciudadanos de tiempo completo. Pues bienvenida, Paloma, es un gusto tenerte con nosotros hoy en Conectando en Red. Muchísimas gracias, Ale, y a todo el equipo de Educando en Red, pues por invitarme y también pues por tenerme en este espacio. Muy emocionada de poder conversar con ustedes. Pues platícanos primero para que la gente conozca qué es PACES. Sí, Paz es una organización civil. Justo esta semana, hace un par de días, cumplimos 15 años de formación. Hemos estado trabajando y nuestra visión es promover el desarrollo ciudadano en la zona metropolitana de Monterrey, entendiendo que por desarrollo ciudadano, pues esta cultura cívica, esta cultura ciudadana de participación, de prevención, de promoción de una cultura cívica, una cultura de paz, y lo hacemos a través de diferentes proyectos. Y bueno, escuchamos mucho de un tiempo para acá el ser un ciudadano ejemplar, ser un buen ciudadano. Y a lo mejor yo puedo decir, ay, yo sí soy buen ciudadano, pero ¿cómo lo podemos definir? Y cómo poner, así que, ¿cuál es el ciudadano ejemplar? Sí, justo tenemos un proyecto que se llama Ciudadano Ejemplar. ¿Y cómo definimos? Pues definimos a esta persona, a esta ciudadana o ciudadano que constantemente tiene un compromiso con su comunidad, ¿no? No tiene que tener la labor social más grande y más visible, no tiene que ser la Madre Teresa de Calcuta para ser una buena o una ciudadana ejemplar, pero realmente es que en su día a día tenga como esta visión con un compromiso a lo social, ¿no? Entonces, que desde que yo estoy en la calle sé que no vivo como pues individualmente, sino que tengo vecinas, que tengo vecinos, que comparto espacio con más gente y también sé que puedo comprometerme también a otros, ¿no? Entonces, definiríamos esto una ciudadanía ejemplar. Y ahorita platicando, pensando en cómo generar comunidad, nos dimos cuenta, a lo mejor la pandemia fue una oportunidad de bajar el acelere con el que vivimos, al menos los de la zona metropolitana de, de, de ciudades grandes, ¿verdad? Que nos dimos en más tiempo. Permítanme tantito que se me cerró la garganta. Nos dimos más tiempo y empezamos, oye, hasta conocer a los vecinos, cosas que puede ser a lo mejor que crees que pasa, pero por el vivir a prisa ya nos hemos olvidado de esos detalles, de platicar, de darte el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hablar que podemos en el día a día, ya volviendo a nuestra rutina, el generar comunidad? Sí, creo que es un tema muy importante en el que tocas, porque justo fue una problemática que nos dimos cuenta a raíz de la pandemia, ¿no? De cuando estuvimos todos metidos en nuestra casa, pues nos dimos cuenta pues, de las carencias que teníamos y que no sabíamos vivir en comunidad. Desde que a lo mejor mucha gente dejó de aprender a vivir en familia y que estuvo encerrada con su familia, ¿verdad? Hasta saber que, pues, cómo eran sus vecinos, o que no conoce a sus vecinos, o que tenían vecinos ruidosos, o que eran vecinos ruidosos o que no teníamos ningún tipo de colaboración comunitaria o que nuestro parque estaba en mal estado, ¿no? Como todas estas cosas que pudimos ver y fue un reto
también pues darnos cuenta, pero creo que también a raíz de esto han surgido muchos aprendizajes en el que la necesidad que tenemos de aprender a vivir en comunidad. ¿Y cómo aprendemos a vivir en comunidad? No tenemos una escuela, ¿verdad? De, bueno, voy a la escuela y me van a enseñar a vivir en comunidad, pero realmente es siendo parte de una comunidad y en el día a día aprendemos, ¿no? A través del diálogo, a través de la convivencia, a través de la colaboración, a través de la escucha activa, a través del respeto, a través del trabajo en equipo, a través de desarrollar proyectos, es como podemos ir aprendiendo a vivir en comunidad. Y claro, bajo el entendido mutuo de que la dignidad humana es como lo más importante, ¿no? Reconocer como a la otra persona y reconocer a nuestras personas cercanas o quienes están en la comunidad como dignas de los mismos derechos y del mismo respeto que nosotros. Así esto nos puede ayudar a ser más intencionales en desarrollar comunidad, ¿no? Y creo que a lo mejor desde Paz es, pues lo más próximo que tenemos, pues son nuestros vecinos, y no nada más nuestros vecinos de nuestra casa. Yo ahorita estoy grabando en mi casa y tengo unos vecinos muy ruidosos con unos perros muy ruidosos y cómo aprendo a ser tolerante, pero cómo aprendo a poder ir a resolver este problema, ¿verdad? A través del diálogo. Y si no sé el nombre de mis vecinos, pues va a ser más difícil aprender a convivir con mis vecinos, va a ser mucho más difícil aprender a resolver problemas, ¿no? Entonces, desde una intencionalidad en conocernos, en convivir, vamos generando esta comunidad. Justo en relación a, pues que acabamos de ayer conmemorar el día 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz, y ahora el 2 de octubre tendremos el Día Internacional de la No Violencia. ¿Cómo podemos promover, cómo podemos lograr esa sana convivencia? Acciones a favor de la paz, que culturalmente a veces no nos han enseñado y estamos como en un proceso de aprendizaje. Sí, justo creo que podemos ver la paz de una manera, de muchas maneras, ¿no? Y creo que la paz puede tener muchos significados para muchos de nosotros, ¿no? Y si pensamos en ese Día Mundial de la Paz, pues obviamente surge pues un alto a la guerra y una conmemoración a la no violencia, ¿verdad? Pero también podemos entender que la paz puede coexistir con el conflicto. A lo mejor no con una violencia a lo mejor tangible, pero sí puede coexistir con el conflicto. Entonces, si por ejemplo en este caso tú y yo, Ale, tenemos un conflicto, puede existir la paz a través de esto en cómo resolvemos este conflicto, ¿no? En cómo nos relacionamos, en cómo convivimos como actores, ¿no? Entonces, hay una institución que es el Foro para la Economía y la Paz, que ellos definen la paz en dos conceptos, que es la paz positiva y la paz negativa, ¿no? Entonces, la paz negativa, pues realmente solamente es la ausencia de violencia, pero la paz positiva se mide a través de relaciones entre instituciones, entre actores, entre personas, entre entes, ¿no? Entre cómo se construyen esas relaciones, obviamente una transparencia, honestidad, un alto a la corrupción, o sea, hay muchas como vertientes que contribuyen a esta paz positiva, pero si vemos esta paz positiva como en esta construcción de relaciones, nos podemos dar cuenta que día a día estamos construyendo la paz a través de nuestras acciones, en nuestras interacciones que tenemos, en nuestros diálogos, en la manera en la que convivimos, en la manera en la que participamos, podemos generar esos ambientes de paz, en cómo aprendemos a relacionarnos, ¿no? Entre personas, pero entre grupos, entre comunidades, entre instituciones, y se puede dar más ejemplos. No, perfecto. Yo creo que nos sirve mucho el escuchar estos ejemplos, porque, bueno, a mí me hace reflexionar cómo puede ser, obviamente nos preocupa mucho la paz mundial, nos preocupa la paz de nuestro país, o sea, como vamos de lo global y lo vamos pensando hasta llegar pues a nuestra comunidad, a nuestra familia, a ti misma, o sea, hasta estar en paz contigo mismo, ¿verdad? Como esa reflexión de paz, porque a lo mejor estás Sí, haciendo algo que no te gusta o a lo mejor estás llevando por la vida también enojo, que no has, no claro. sé, ¿verdad? Que tus acciones no están llamando a la paz o la forma de evadir un problema por no tener herramientas de solución de problemas y de poder dialogar con ellas. Yo creo que esta parte de la tolerancia, ¿verdad? De saber, podemos tener diferentes puntos de vista y estar sentados en la misma mesa.
Sí, completamente. Y esto que tú mencionas, Ale, es súper importante porque la paz va de lo individual hacia lo social, ¿no? Entonces podemos ver como las escaleras o la paz como de una dimensión, ¿no? Entonces tiene que haber paz individual para que exista la paz comunitaria, tiene que haber paz comunitaria para que pueda existir esta paz social, ¿no? Entonces, obviamente va pues de lo interior pues al exterior, ¿no? Entonces, desde cómo aprendemos a estar en paz con nosotros mismos, o sea, desde la gente que dice, sabes que para mí es tener buenas relaciones con otras personas o meditar, tener una vida sana o la mezcla de todo esto, así es como yo puedo estar en paz de manera individual, que me va a ayudar a poder resolver conflictos de una mejor manera, que me va a llevar a poder interactuar y relacionarme de una mejor manera. Y que esto mismo, que cuando varias personas en una comunidad viven con este mismo pensamiento y con estos mismos comportamientos, se puede llegar a esta ente de paz social, ¿no? Entonces, en el que si podemos pensar, ¿va a haber conflicto? Pues sí, va a haber conflicto porque somos seres humanos y hay un conflicto, ¿no? Pero cómo vamos a través del conflicto también define como los niveles de paz en los que estamos, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos decir, bueno, a lo mejor aquí en Nuevo León quienes nos están escuchando tenemos el privilegio de no estar en una zona de guerra. Hay muchos otros espacios en nuestro país que sí están viviendo en zonas de conflicto, ¿no? Podemos hablar por el crimen organizado o por movimientos separatistas, o podemos pensar en el que hay, o sea, que hay muchas maneras en las que no hay un ambiente de paz, o sea, realmente en temas de no violencia, ausencia de la violencia. Entonces, a lo mejor estamos escuchando y decimos, bueno, a lo mejor yo no estoy en este caso en el que vivo en un ambiente de guerra, pero a lo mejor no me relaciono con mi familia, no me relaciono con mis vecinos y cómo puedo aprender, ¿no? Y cómo puedo construir. Pero también alzar la voz, ¿no? Alzar la voz en si tenemos una voz que es escuchada y tenemos un privilegio de que nuestra voz sea escuchada, cómo podemos defender y trabajar en que se pueda hacer un cese a la violencia y que se siga fomentando la paz, ¿no? Entonces, creo que podemos ver y celebrar este día de la paz. Obviamente, pues día a día el estar conscientes que necesitamos vivir en paz y que anhelamos como seres humanos vivir en paz, ¿no? Entonces también el saber de, bueno, el Día Mundial de la Paz, pues no tiene que ser el 21 de septiembre de cada año, tiene que ser como todos los días y es desde cómo vivo yo de manera personal, cómo me relaciono y cómo también busco defender la causa de otros, aunque no sea, o sea, a través de mi voz, cómo defender también causas de otros, ¿no? Entonces, a través de visibilizar, de informar, de si estamos en una mesa con nuestros familiares y amigos, es, a lo mejor aquí estamos en paz, pero a 5 estados de nosotros acaba de haber un acto de violencia brutal, ¿no? O a lo mejor a 5 cuadras o a 5 kilómetros de nosotros. Entonces, ¿cómo también estar conscientes y visibilizar esto para que también tenga una voz y pueda ser reconocido la necesidad que tenemos de seguir trabajando? Que hablando de la paz, ¿cómo estamos en, bueno, y podemos, no sé, ¿verdad? Como comparar con otros países. ¿Qué podemos aprender de otros países? México también. Por una parte, México se caracteriza por su gente alegre, por la gente amable, por la gente que en una tragedia se une. Eso sí, los mexicanos siempre hemos sido, y a donde vas, si viajas por alguna parte del mundo, siempre México es reconocido así. Pero por otra parte, pues también sabemos que tenemos muchos conflictos, que nos falta esas herramientas de diálogo. ¿Hay algún país que pudieras poner como de ejemplo o algunas prácticas internacionales que podamos nosotros como comunidad aprender? Sí, justo les invito a todas las personas que nos están escuchando que se metan al Instituto para la Economía y la Paz. Ellos cada año hacen un reporte, un reporte de paz, un índice de paz anual en el que ellos miden la paz en cada país, ¿no? Entonces, obviamente, te hace un mapa, de cuáles son los países más pacíficos y cuáles son los países menos pacíficos y te explica las variables en las que se miden. Por ejemplo, en este año el país más pacífico fue Islandia, ¿no? Seguido de Nueva Zelanda, de Irlanda, de Dinamarca, Austria y bueno, Japón es el último en los 10 lugares, ¿no? De los países más pacíficos. Y de los países menos pacíficos, pues obviamente está Afganistán
en esos lugares, están muchos países de África, de Rusia, Siria, Yemen y todo esto, ¿no? Pero ¿qué hace que un país sea medido como los más pacíficos? Pues podemos ver que hay igualdad de oportunidades, que hay crecimiento económico, que hay acceso a los sistemas de salud, que hay acceso a los sistemas de educación, o sea, como podemos ver como, obviamente podemos ver estos países pues mucho más desarrollados, que son los que tienen mejores niveles de paz, a los países como que están en otro tipo de circunstancias en temas de desarrollo que también son afectados, ¿no? Sorprendentemente, pues este año obviamente Rusia iba a estar en este lugar menos pacífico, pues por el tema, ¿no? Con Ucrania y todo. Pero creo que es muy interesante que podamos ver, bueno, cuáles son las prácticas que hacen estos países y obviamente, como te comentaba, pues se mide como relaciones entre instituciones, se mide niveles de corrupción, se mide acceso también a seguridad, se mide niveles unidad y todo esto, ¿no? Pero creo que es muy interesante, estén interesados que se metan a bien traducido y si no, ahí se lo hago llegar a Ale para que se los puedan pues pedir y puedan también escuchar y conocer un poco más de cómo está el mundo en los niveles, pero también cómo estamos como país, ¿no? También hay un reporte por país y también en Nuevo León se hace un reporte en el que hay cómo Nuevo León ha participado también algunas veces. Que a lo mejor nos están escuchando padres de familia, pues un maestro, docentes, diferentes profesiones y decir, bueno, ¿y yo qué? Yo como uno tenemos un papel, poner nuestro granito de arena y el no desanimarnos si vemos, no, es que ya, el caso de la corrupción, no, estamos perdidos. No, que sepamos que desde lo individual podemos hacer cambio y sobre todo nosotros también, pues al estar a cargo de la educación de niñas, niños y adolescentes, que ellos, bueno, ahorita ya en los colegios, en las escuelas se promueve mucho, por ejemplo, el Día de la Paz y hacen acciones, o ellos ahorita con el tema también de prevenir el bullying, hacen mucho énfasis en la resolución de conflictos. Yo creo que somos los adultos los que no crecimos a lo mejor en esa con ese tipo de aprendizaje, los que necesitamos aprender sobre todo a este tipo de prácticas. Y hablando de eso, ¿qué importancia tiene la comunicación en la resolución de conflictos, Paloma? Sí, pues creemos que es como súper importante, ¿no? Y creo que esto que platicábamos y a lo mejor como conectamos como lo que platicábamos al principio, la comunicación va de la mano con la convivencia, ¿no? Y esto va de la mano pues con tener mejores pues niveles de paz o resolver como de manera pacífica estos conflictos. Y si no sabemos comunicarnos, creo que va muy de la mano en que no sabemos convivir o es como parte del arbolito, ¿no? Entonces, desde que podamos tener espacios pues seguros para poder hablar nuestras emociones, o sea, para poder hablar como nuestros sentimientos, o sea, a lo mejor como tú dices, en familias, ¿no? Que nuestra casa, o sea, que nuestra familia, que tú como padre o madre de familia, o sea, pueda ser un lugar seguro para que tu hijo o cualquier persona pueda llegar a ti a comentarte como emociones, a comentarte cómo se sienten o a comentarte un conflicto, ¿no? O sea, que tú puedas ser una persona segura en cómo escuchas, en cómo reaccionas, en cómo también atiendes esto. Creo que también es una manera en la que a través de una buena comunicación estamos construyendo una sana convivencia que nos lleve a mejores niveles de paz. Entonces, creo que sí, pues es súper importante en fomentarla, ¿no? Desde cómo están tus emociones hoy, ¿verdad? Desde que tengo un niño de 3 años y es, o sea, ¿cómo te sientes hoy? O sea, ¿qué emociones tuviste hoy en el kinder, verdad? O sea, ¿qué emociones tuviste? ¿Sentiste felicidad? ¿Por qué? ¿Sentiste tristeza? ¿Por qué, verdad? Y como desde eso, como que nuestras casas y con que podamos ser espacios seguros para fomentar este diálogo, hasta, oye, hiciste esto y ¿por qué crees que estuvo mal? ¿Por qué crees que te regañé? ¿O por qué crees que la maestra dijo esto? ¿O por qué crees que está pasando esto, verdad? Mi niño escuchó que hubo un terremoto en Ciudad de México y, bueno, o sea, ¿cómo hablas acerca de esto? Y también cómo haces conciencia de, bueno, en Nuevo León tenemos la bendición de no tener
no tener terremotos, pero cómo podemos estar atentos a las necesidades de otros, desde cómo ayudamos, cómo también estamos atentos en ser empáticos, que pueden tener ansiedades esos niños, que pueden estar como en altos niveles de estrés, como, o sea, desde que se cortan accesos de agua, de luz, de gas, ¿no? Como en cómo estamos desarrollando también esta empatía, ¿no? Entonces creo que la comunicación es muy importante para aprender a convivir y para aprender a desarrollar como personas empáticas, ¿no? Y sí, a lo mejor ahora hay mucha más sensibilidad y qué bueno, ¿verdad? Que hay mucha más sensibilidad en las escuelas para hacer esto y a lo mejor quienes ya estamos un poco más grandes y no crecimos con esa misma sensibilidad, pues se desarrolla y se aprende, ¿verdad? No es el fin del mundo, podemos aprender a desarrollar y creemos que así como la paz se construye día a día, creemos que la paz no es algo estático, la paz no es como algo que ya está y siempre va a estar o no hay y nunca va a haber, no, se construye a través de actitudes, de relaciones, de comportamientos, de todo esto, entonces también así podemos nosotros construir y aprender y desarrollar como esta comunicación y esta convivencia que nos lleven a estos niveles de convivencia y paz, ¿no? Para nosotros, bueno, para Educando en Redes, uno de los ejes es la vinculación social, que es el impacto y la responsabilidad social, donde se promueve el trabajo en la red, el desarrollo, la inclusión social, el fomentar esa colaboración y alianzas para lograr los objetivos. Desde tu perspectiva, Paloma, ¿cómo podemos incentivar a la participación ciudadana para detonar acciones positivas en la comunidad? Sí, justo creo que mencionaste una palabra clave, que es como la vinculación y la colaboración, ¿no? Entonces, obviamente la participación ciudadana, pues va desde que yo me reconozco como ciudadana, como ciudadano, como persona parte de una comunidad. Entonces, obviamente dejas a un lado el individualismo y te formas parte de un colectivo, ¿no? Y como al ser parte y reconocerte parte de un colectivo, pues vas a buscar incidir, vas a buscar colaborar, vas a buscar escuchar, vas a buscar proponer, ¿no? Entonces, la participación ciudadana, pues mucha gente a lo mejor piensa de, no, pues es que yo tengo que hacer un proyecto y me tengo que meter a cuidar mi parque para poder ser como ejercer la participación ciudadana. Sí, obviamente, pero también ejerces participación ciudadana desde que te invitan tus vecinos a una junta de vecinos y vas a ir porque quieres escuchar y quieres conocer, desde que te invitan a una junta de padres de familia en la escuela de tus hijos, vas a ir porque también quieres como saber cuáles son las necesidades y cómo participar, desde ejercer tu voto, desde estar informado de los asuntos públicos, desde involucrarte en la vida pública, ¿no? Desde, oye, hay un bache, voy a hacer un reporte, tuve un incidente, voy a hacer una denuncia, ¿no? Desde saber que mi denuncia va a fomentar a que haya más medición y que se pueda trabajar más sobre estos datos y que si no denuncio, pues lo que no se denuncia no se mide, ¿no? Entonces, desde que estamos como conscientes de todo esto, estamos haciendo participación ciudadana. Desde que nos involucramos con un grupo de amigos para beneficiar como pues a otros y buscar de, bueno, tenemos esto y vamos a donar o quiero invertir en una causa que me apasiona, ¿no? Quiero ser parte o tengo una hora a la semana y la voy a donar a una causa de manera voluntaria, ¿no? Entonces, como desde estar conscientes de estos, estamos haciendo participación ciudadana. Pero obviamente el primer paso es reconocernos parte de esta comunidad y reconocer que obviamente no estamos solos y no vivimos solos, entonces pues necesitamos participar y colaborar. Bueno, pues platícanos de algunos proyectos que ustedes han realizado fomentando esta cultura de paz, la cultura de paz, lo que han llegado a hacer. Y pues ahí tenemos varios proyectos en la organización. Como platicábamos, tenemos este proyecto de Ciudadano Ejemplar en el que reconocemos a personas, a ciudadanas, a ciudadanos que son ejemplares en sus comunidades a través de nominación y lo que buscamos es como fomentar una cultura de reconocimiento positivo para que las personas, pues, uno puedan visibilizar como sus causas, puedan saber qué es lo que hacen y también se pueda como, obviamente, pues plasmar en otras personas como esas mismas acciones, ¿no? Y que se pueda hacer este efecto, pues, dominó en el que se pueda tener esos espacios de ejemplos que puedan ser replicables. Tenemos también Prácticas de Buen Vecino, que es una plataforma de desarrollo vecinal en el que obviamente estamos buscando que las vecinas y los vecinos tengan capacidades de participación en comunidad, ¿no? Muchas veces creemos que todos y que es algo muy básico saber temas de ruido y saber temas de cuotas y de espacio público, pero ya que estamos en casa,
o ya que vivimos en nuestra comunidad, nos damos cuenta que no es así de fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos brindar herramientas para que las vecinas y los vecinos puedan participar, puedan desarrollar proyectos, puedan construir, puedan saber cómo convivir y cuáles son los niveles de decibeles como permitidos, cuándo no y qué hacer, cómo sabemos autorregularnos, cómo sabemos como en qué momento sí tenemos que invitar a nuestras autoridades, pero en qué momento podemos resolver nosotros estos problemas, ¿no? Muchas veces no queremos batallar en verle la cara al vecino y pues mejor le hablo a la policía y que la policía se encargue. Y a lo mejor tienen una patrulla menos para atender un robo, ¿verdad? O para atender una causa como pues mucho más importante que lo que nosotros podemos ir a que le toco la puerta al vecino y le digo lo que está pasando, ¿no? Entonces, creemos que es súper importante que aprendamos a convivir y reconocernos que todos somos vecinos en el espacio público mientras estamos manejando o usando la vía pública a través de otro tipo de transporte. Desde que estamos en el trabajo, nuestros compañeros son nuestros vecinos, ¿verdad? Tenemos vecinos de cubículo, tenemos compañeros en todos los espacios, ¿no? Entonces, si sabemos convivir, también podemos saber cómo participar y sabemos cómo desarrollarnos como personas. Tenemos también otro proyecto que se llama Hazlo Regio, que promovemos valores locales también para difundir y reconocernos como comunidad, porque también creemos en que así como tenemos una identidad individual, se desarrolla una identidad comunitaria, que esa misma identidad comunitaria nos lleva a niveles de participación, ¿no? Cuido lo que soy, cuido lo que tengo, cuido en dónde estoy y participo y me involucro en lo que me reconoce, ¿verdad? Y en lo que soy parte, ¿no? Entonces creemos que, pues como todos estos proyectos que tenemos son con esos objetivos, pues de participar, de convivir, de desarrollar pues como individuos y como comunidades. Muchísimas gracias. Pues Paloma, por último, si quisieras dar un mensaje para invitar a la participación ciudadana y a la cultura de paz. Sí, pues les invitamos a todas las personas que nos están escuchando que se animen a saludar a sus vecinos, que se animen a participar en los espacios que tienen cerca de ustedes, que se animen a reconocerse parte de sus comunidades y que puedan como dar el primer paso en cómo participo, cómo me involucro, veo una necesidad y pues como si no hay alguien que lo está haciendo, pues puede ser tú esa primera persona que haga una propuesta, ¿verdad? Y que empiece a invitar a otros como a esto, ¿no? Entonces les invitamos a que se involucren, a que participen, a que dialoguen, a que escuchen y que día a día podamos generar esos mejores niveles de convivencia en nuestra ciudad que tanto necesitamos y así también nuestra ciudad va a seguir floreciendo. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conectando en Red. Felicidades por la labor que hacen en lo personal y como institución en Paces. Agradecemos el que hayan estado con nosotros hoy. Agradecemos, lo dejamos grabado en nuestros canales, en el canal de YouTube, en las redes sociales. Y agradecemos el que hayan estado con nosotros. Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión de Conectando en Red. Gracias.